No estaba buscando tecnología suprimida cuando empecé a investigar el transporte público del siglo XIX. Solo quería entender una pregunta sencilla: ¿por qué Nueva York no tuvo metro hasta 1904? Para la década de 1860, la ciudad ya se asfixiaba por el tráfico. Londres había inaugurado un ferrocarril subterráneo en 1863. Nueva York tenía el dinero, el talento en ingeniería y una necesidad desesperada. Entonces, ¿por qué esperaron 40 años? Ahí fue cuando encontré las fotografías. No eran dibujos conceptuales ni propuestas archivadas en algún ayuntamiento. Eran fotos reales de 1870 que mostraban un ferrocarril subterráneo debajo de Broadway, una sala de espera con candelabros y paredes con frescos, una fuente con peces de colores, un piano de cola y un vagón de tren, elegante y cilíndrico, deslizándose por un túnel impulsado únicamente por aire. Nada de humo, vapor o caballos. Solo aire comprimido moviendo pasajeros suavemente bajo las calles de Manhattan. 400.000 personas lo usaron en su primer año. Funcionaba. Y luego desapareció. No decayó gradualmente, no fue reemplazado lentamente por una tecnología mejor. Simplemente dejó de existir. El túnel fue tapiado. El vagón permaneció bajo tierra, intacto, durante 42 años, hasta que unos obreros rompieron una pared por accidente y lo encontraron todavía sobre las vías, esperando a pasajeros que nunca llegaron. La explicación oficial es que un desplome bursátil hizo imposible continuar. Pero las fechas no cuadran. La secuencia de eventos no tiene sentido. Nada de esta historia tiene sentido cuando empiezas a mirar de cerca. El hombre que lo construyó fue Alfred E. Beech. Si nunca has oído hablar de él, eso ya es parte de la historia. Beech era el dueño y editor de Scientific American, una de las publicaciones más respetadas del país. Era abogado de patentes y procesó miles de inventos. También tenía patentes propias, incluida una máquina de escribir para ciegos que ganó una medalla de oro en la exposición del Palacio de Cristal, de 1853. No era un inventor excéntrico cualquiera. Era uno de los inventores más conectados, con mejores credenciales y más respetados de Estados Unidos. Y había estado pensando en el transporte subterráneo desde 1849, cuando propuso por primera vez un sistema de metro en las páginas de su propia revista. A finales de la década de 1860, Nueva York necesitaba desesperadamente lo que Beech ofrecía. 700.000 personas estaban apiñadas en el Bajo Manhattan. Las calles eran un caos. Los ómnibus tirados por caballos se movían a paso de peatón en medio de un tráfico tan denso que podía tomar 30 minutos cruzar Broadway. Los caballos se desplomaban por el agotamiento y los dejaban tirados en la calle. El aire apestaba a estiércol y polvo. Un periódico escribió que una persona sana no podía recorrer 12 cuadras sin que le diera dolor de cabeza. Beech veía esto desde la ventana de su oficina, con vistas al ayuntamiento, y sabía que había una mejor manera. Un tubo, un vagón, un ventilador giratorio, escribió. Poco más se necesita. En 1867 construyó un prototipo funcional en la feria del Instituto Americano. Un tubo de madera de 30 metros de largo y 1,8 metros de diámetro, con un vagón para 10 pasajeros. Un ventilador gigante en un extremo empujaba el vagón. Al invertir el ventilador, la succión lo devolvía. Al público le encantó. Ese era el futuro que habían estado esperando. Limpio, rápido, silencioso, moderno. Pero Beech entendió algo que importa para el resto de esta historia. A quienes controlaban el transporte de Nueva York no les interesaba un sistema mejor. Les interesaban las ganancias del sistema existente. Nueva York en 1868 estaba controlada por William Tweed y la maquinaria política de Tammany Hall. El jefe Tweed, como se le conocía, manejaba la ciudad como si fuera su negocio personal. Su banda desviaba entre 40 y 200 millones de dólares de los contratos municipales mediante sobornos, facturas infladas y robos descarados. Tweed tenía participaciones financieras en las compañías de ferrocarriles elevados que se proponían construir en Manhattan.
También tenía contactos con las líneas de carros de caballo que dominaban el transporte en superficie. Un metro subterráneo amenazaba cada fuente de ingresos que Tweed controlaba. Así que Beach hizo algo extraordinario, mintió. Solicitó un permiso para instalar tubos de correo neumático bajo Broadway, tubos pequeños para enviar cartas y paquetes. La ciudad lo aprobó. Luego, Beach construyó algo completamente diferente. Alquiló el sótano de la tienda de ropa de Devlin, en la esquina de Broadway con Warren Street. La ubicación era perfecta, justo enfrente del ayuntamiento, donde la gente de Tweed trabajaba cada día. Y durante 58 noches, los obreros de Beach cavaron. Excavaron a la luz de linternas, sacando la tierra en la oscuridad, construyendo un túnel justo debajo de los pies de los políticos que lo habrían detenido si se hubieran enterado. Beach inventó un escudo de perforación hidráulica para el proyecto, el primer túnel circular diseñado en Estados Unidos. 95 metros de túnel, 2,7 metros de diámetro, revestido de ladrillo. Gastó $350.000 de su propio bolsillo, el equivalente a unos 8 millones de hoy. Pregúntate, ¿qué tipo de sistema requiere que un inventor literalmente oculte su trabajo de su propio gobierno? ¿Qué tipo de ciudad obliga a la innovación a ocurrir en secreto, de noche, y a que las pruebas se lleven antes del amanecer? No es un sistema diseñado para servir al público, sino un sistema diseñado para servir a quienes ya se benefician de la miseria pública. El 26 de febrero de 1870, Beach abrió las puertas sin previo aviso. Invitó a políticos, periodistas y ciudadanos prominentes a ver lo que había construido bajo sus pies. Los periódicos no daban crédito. Una recepción de moda en las entrañas de la tierra, decía un titular. La sala de espera por sí sola dejó boquiabiertos a los reporteros. Paredes con frescos, pinturas elegantes, un piano de cola en la esquina. Una fuente burbujeante con peces de colores. Asientos de terciopelo para que los pasajeros esperaran cómodamente. Lámparas de gas y luces especiales de circón que lo iluminaban todo con un suave resplandor blanco. Y el vagón, cilíndrico, con asientos tapizados para 22 pasajeros, tan elegante como cualquier vagón de primera clase. La fuente de energía era lo que llamaban el Tornado del Oeste, un soplador de 48 toneladas fabricado por Roots Patent Force Blast Company. Un motor de vapor de 100 caballos de fuerza lo alimentaba, entregando 100.000 pies cúbicos de aire por minuto. El aire empujaba el vagón suavemente por el túnel. Al llegar al final, el operador invertía el sistema y la succión lo devolvía con cuidado. Los pasajeros describían la sensación como deslizarse. Sin sacudidas, sin humo, sin ruido, solo el suave susurro del aire. Se vendieron 11.000 boletos en las 2 primeras semanas, 400.000 en el primer año. Scientific American declaró que esto significaba el fin del polvo de la calle y que tales incomodidades nunca se encontrarían en el túnel. El público no solo aprobaba, exigía más. Que lo extiendan, que lo construyan por toda la ciudad. Esto es lo que estábamos esperando. Pero Beach no podía cobrar legalmente los boletos sin una concesión adecuada del Estado. Todo lo que había construido era técnicamente una demostración. Las ganancias iban a un orfanato para hijos de soldados y marineros. Necesitaba que Albany aprobara la expansión, y ahí es donde lo esperaba el jefe Tweed. Durante 4 años consecutivos, Beach presionó a la legislatura estatal, 1870, 1871, 1872, 1873. Los proyectos de ley se aprobaron en ambas cámaras en 1871 y 1872. El gobernador John Hoffman los vetó ambos. Hoffman era el protegido de Tweed. Alegó que los proyectos cedían demasiada autoridad sin la compensación adecuada para la ciudad. La verdadera preocupación era la competencia con los ferrocarriles elevados en los que Tweed había invertido. Mientras tanto, los acaudalados dueños de propiedades en Broadway, encabezados por John Jacob Astor y Alexander Stewart, presentaron demandas alegando que los túneles dañarían los cimientos de sus edificios. Los litigios se arrastraron por los tribunales.
El patrón se repite con una precisión inquietante, una tecnología que funciona, un público que la quiere, un establishment que la bloquea a cada paso. Más tarde, los historiadores intentaron reescribir la historia, afirmando que Tweed nunca se opuso realmente al metro de Beach. Pero los registros cuentan una historia diferente. Beach tuvo que construir en secreto precisamente porque sabía que Tammany no otorgaría los permisos. Cuando intentó expandirse legalmente, cada vía fue bloqueada por la maquinaria de Tweed o sus aliados. No era ineficiencia burocrática. Era una supresión coordinada. A finales de 1871, el imperio de Tweed se derrumbó. The New York Times publicó los libros contables secretos que mostraban la magnitud de su robo. Harper's Weekly publicó caricaturas políticas devastadoras. Arrestaron a Tweed, lo juzgaron y finalmente lo condenaron. Más tarde escapó a España, fue recapturado y murió tras las rejas. Con Tweed fuera, Beach por fin tuvo su oportunidad. En 1873, el nuevo gobernador, John Dix, firmó el proyecto de ley de expansión de Beach. Autorización total. 8 kilómetros de metro neumático desde Battery Park hasta Central Park. Después de 4 años de lucha, Beach había ganado. 3 semanas después, todo se derrumbó. El 18 de septiembre de 1873, High Cooke and Company declaró la quiebra. Cooke había sido el principal financiero de la construcción de ferrocarriles en todo Estados Unidos. El colapso de su banco desencadenó el pánico de 1873, la peor crisis financiera que el país había visto. 89 ferrocarriles quebraron. 18.000 negocios fracasaron. El desempleo llegó al 14%. Los inversores que habían prometido respaldar la expansión del metro de Beach desaparecieron de la noche a la mañana. Pregúntate por las fechas, una tecnología funcional, un sistema amado por el público, finalmente autorizado tras años de obstrucción, y luego destruido por un colapso bancario provocado por la especulación ferroviaria. La misma industria que se había opuesto al metro de Beach causó la crisis financiera que lo acabó. Beach tenía 6 meses, según su estatuto, para conseguir financiación. En medio de la peor depresión de la historia estadounidense, era imposible. El metro neumático cerró. El túnel fue tapiado. Beach pasó el resto de su vida viendo cómo la ciudad que intentó salvar se asfixiaba con el mismo tráfico que él había ofrecido eliminar. La entrada a la estación de Beach estaba en el sótano del edificio Rollerspeed. En 1898, ese edificio se quemó. Lo que quedaba de la sala de espera, la fuente, el piano, probablemente fue destruido. El túnel permaneció sellado bajo Broadway, olvidado. Sin ninguna placa, sin ningún monumento, sin ningún reconocimiento de que alguna vez existió. El propio Beach murió en 1896, 2 años antes del incendio. Su obituario en The New York Times ocupó apenas unas pocas pulgadas. El hombre que construyó el primer metro de Estados Unidos, que inventó una tecnología de túneles que aún se usa hoy, que demostró que el transporte subterráneo funcionaba 3 décadas antes de que la ciudad finalmente construyera uno, desapareció por completo de la vista del público. Luego, en febrero de 1912, unos obreros que cavaban la nueva línea de metro BMT Broadway atravesaron una pared de ladrillos y se encontraron mirando el túnel de Beach. Estaba perfectamente conservado. El aire era seco y cálido. El vagón seguía sobre las vías, como esperando pasajeros. El escudo de perforación todavía estaba encajado en un extremo, listo para continuar el trabajo que Beach había comenzado 42 años antes. Al parecer, incluso el piano de cola seguía allí. Lo fotografiaron. Lo documentaron. El escudo de perforación fue donado a la Universidad de Cornell. Luego destruyeron todo para dar paso al nuevo metro. Cornell ha perdido la pista del paradero del escudo. Uno de los artefactos de ingeniería más importantes en la historia del transporte estadounidense, simplemente extraviado. La empresa sucesora de Beach Pneumatic Transit demandó a la ciudad por destruir su propiedad. El resultado de esa demanda se desconoce, no está registrado,
se ha perdido. Una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Un metro funcional estuvo olvidado durante 4 décadas. Cuando lo redescubrieron, las pruebas físicas fueron destruidas o desaparecieron. Los registros corporativos se esfumaron. La tecnología que funcionaba fue borrada de la historia. En 2013, Elon Musk anunció algo llamado Hyperloop. Cápsulas viajando a través de tubos de baja presión impulsadas por aire, transportando pasajeros a altas velocidades entre ciudades. Los medios lo trataron como revolucionario, futurista. Un quinto modo de transporte nunca antes imaginado. Un tubo, un vagón, un ventilador giratorio. Poco más se necesita. Alfred Beech escribió eso en 1870. Nos están vendiendo la misma tecnología, reempaquetada como innovación 150 años después. Beech demostró que funcionaba. 400.000 personas lo experimentaron de primera mano. Y todavía lo estamos esperando hoy. La tecnología no es el problema. La tecnología nunca ha sido el problema. El problema es quién controla las aprobaciones, quién se beneficia de los sistemas existentes, quién decide cómo puede ser el futuro. Beech tuvo un sistema de transporte neumático funcional hace 156 años. Nosotros tenemos autopistas congestionadas, infraestructura en ruinas y estudios de viabilidad de Hyperloop que nunca parecen llegar a conclusiones. Los trenes de la NR corren hoy bajo Broadway a través de túneles que incorporaron lo que quedaba del trabajo original de Beech. En algún lugar ahí abajo, el fantasma de ese primer metro está empotrado en las paredes. Quizás todavía haya una pequeña parte accesible a través de una alcantarilla en Reed Street, aunque nadie parece interesado en buscarla. Supuestamente se encargó una placa en honor a Beech en la estación de City Hall. Se desconoce su ubicación exacta. Algunos dicen que nunca se instaló. Lo que sabemos es esto. Alfred Beech construyó un sistema de transporte subterráneo funcional en 1870. Funcionaba. Al público le encantó. La corrupción política bloqueó su expansión durante años. En el momento en que finalmente se aprobó, el sistema financiero colapsó. Las pruebas fueron selladas, olvidadas y luego destruidas o perdidas cuando se redescubrieron. Lo que nos queda preguntarnos es más difícil. ¿Por qué tardaron 34 años más en construir un metro en Nueva York si ya existía uno? ¿Por qué no hay ningún monumento en el lugar donde nació el transporte subterráneo estadounidense? ¿Por qué Cornell perdió el escudo de perforación? ¿Por qué todavía nos prometen tecnología de transporte neumático que funcionaba antes de que naciera cualquier persona viva hoy? Esto es a lo que no dejo de darle vueltas. En 1870. Alfred L. Beech gastó $350.000 de su propio dinero para demostrar que el transporte subterráneo funcionaba, se expuso a represalias políticas. Construyó en secreto porque sabía que el sistema nunca le permitiría construir a la vista. 400.000 personas usaron su metro. Funcionaba. Y luego lo vio morir. Vio cómo tapiaban el túnel. Vio cómo la ciudad que intentó salvar se asfixiaba con el mismo tráfico durante otros 34 años. Murió en 1896. Su obituario ocupó unas pocas pulgadas. 2 años después, la estación se quemó. 8 años más tarde, Nueva York por fin inauguró un metro y actuó como si la idea se acabara de inventar. En 1912, unos obreros atravesaron una pared y encontraron el vagón de Beech todavía sobre sus vías. 42 años esperando pasajeros que nunca llegaron. Lo fotografiaron. Luego lo destruyeron para construir la nueva línea. El escudo de perforación fue a parar a Cornell. Cornell lo perdió. La empresa que heredó los derechos de Beech demandó a la ciudad. El resultado de esa demanda no está registrado. Y en algún lugar ahí abajo, empotrado en las paredes de los trenes de la NR, están los huesos del primer metro de Estados Unidos. No hay ninguna placa que alguien pueda encontrar, ningún monumento en el lugar donde todo comenzó. Solo el patrón, una tecnología que funcionaba, un público que la quería, un establishment que la mató,
Y una ciudad que esperó 3 décadas para construir lo que un hombre ya había construido con su propio dinero en 58 noches, justo bajo sus pies. La pregunta no es si esto sucedió. La pregunta es cuántas veces ha sucedido desde entonces. ¿Qué más funcionó? ¿Qué más fue enterrado? ¿Qué más estamos esperando que alguien ya construyó y alguien más decidió que no se nos permitía tener? El túnel ya no está, pero el patrón permanece. Y una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo.